SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí compartir con ustedes nuevamente esta emisión de su programa La prevención es la solución, en el que como cada semana conocemos más sobre las enfermedades y cómo prevenirlas. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la seguridad y la salud en el trabajo. Tanto la seguridad como la salud en el trabajo son requisito indispensable de un trabajo digno y decente, a que tienen derecho todos los trabajadores mexicanos y extranjeros dentro de nuestro territorio nacional, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, así como las leyes, normas, reglamentos, convenios internacionales y acuerdos que de ella emanen. La vigilancia de las disposiciones tanto de la seguridad y la salud en el trabajo están a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para las actividades productivas consideradas del ramo federal, y el resto de actividades están regulados por los gobiernos de cada estado. En la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo participa no solo la Secretaría del Trabajo, sino otras instituciones laborales, entre las que destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, o pueden descargar nuestra aplicación oficial de SAWAC Radio. Comencemos. Si usted cuenta con trabajadores que le auxilian en su negocio, surge la necesidad de brindar protección y prestaciones de seguridad social. Ya sea el caso del régimen de afiliación de los trabajadores sea obligatorio y se realice el trámite de alta por parte del patrón, o bien se trate de sujetos afiliados al régimen voluntario, dicha protección será brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante que conozcamos acerca de los accidentes y enfermedades del trabajo que se encuentran cubiertos y los efectos que se generan para el patrón o empresa cuando se reporta un accidente de trabajo o bien cuando un trabajador adquiere una enfermedad general o profesional. Asimismo, para el trabajador es importante conocer a qué tiene derecho en caso de enfermedad o accidente de trabajo. Legalmente, un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o funcional, inmediata o posterior, incluyendo la muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, sin importar el lugar o el tiempo en que se presente y al trasladarse directamente del domicilio al lugar del trabajo o viceversa. Jurídicamente, una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de acciones continuas realizadas con motivo de las actividades desarrolladas en el trabajo o por el medio en el que se encuentra el trabajador prestando sus servicios. La ley que regula los efectos jurídicos causados en la relación laboral por la ocurrencia de enfermedades o accidentes del trabajo es la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. En esta última se indica que pueden existir 161 enfermedades, mismas que se pueden consultar en la lista de enfermedades que se encuentra en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. La ocurrencia de un accidente de trabajo puede producir consecuencias para el trabajador, ya sea una incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o habilidades que impide parcial o totalmente a una persona desempeñar su trabajo por algún tiempo. Una incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o habilidades de su cuerpo de manera definitiva. Sin embargo,
no pierde la posibilidad de laborar. En una incapacidad permanente total, es aquella en que la pérdida de facultades o habilidades de una persona que le imposibilitan para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y la muerte, que es la terminación de las facultades vitales. Los efectos que se generan para el patrón cuando ocurre un accidente de trabajo son los siguientes. El patrón debe indemnizar al trabajador tomando en cuenta la incapacidad que produjo y el salario diario integrado que reciba. En ninguna circunstancia este podrá ser menor al salario mínimo. Si los trabajadores están adecuadamente inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el patrón se deslinda de la responsabilidad de la indemnización. Sin embargo, cada accidente de trabajo ocurrido incrementa el pago de aportaciones al Seguro Social. Es por ello que al final de cuentas esta es la forma en que el patrón indemniza al trabajador, de manera indirecta, y su costo puede ser verdaderamente importante. Cuando el asegurado sufra un accidente de trabajo por irresponsabilidad y falta de previsión del patrón, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, las prestaciones en dinero a favor del trabajador asegurado se aumentarán en el porcentaje que la propia Junta determine en laudo que quede firme. El patrón tendrá la obligación de pagar al instituto dicha diferencia. Si el patrón no asegura a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, siendo que la ley lo establece y ocurre un accidente, deberá pagar al Instituto del Seguro Social los capitales constitutivos o prestaciones en dinero y en especie. Estos corresponden al monto necesario para cubrir el costo de un seguro o de una prestación, que constituye un concepto distinto al de una cuota, que está a cargo del trabajador, y al de aportación, que está a cargo del patrón, y corresponde exclusivamente al empleador pagarlo. Este valor lo calcula el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al ocurrir un accidente de trabajo, los empleados tienen derecho a recibir prestaciones en dinero y en especie. Como se ha indicado, estas las cubre el instituto siempre que el trabajador esté asegurado. De lo contrario, las debe cubrir el patrón a través del pago de los capitales constitutivos que le sean fijados. Si ocurre el accidente y en ese momento el patrón da los avisos de ingresos o alta de sus trabajadores asegurados o de modificaciones en su salario, no se liberará de la responsabilidad de pagar los capitales constitutivos. Para comprender mejor el alcance de la ocurrencia de un accidente de trabajo y su impacto para la empresa, es de gran ayuda conocer las prestaciones que se le deben dar al trabajador y lo que incluyen. Las prestaciones en especie son la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación. Y las prestaciones en dinero son: si se incapacita para trabajar, recibirá mientras dure la inhabilitación el 100% de su salario que tenga en el momento de ocurrir el riesgo. Esta prestación se pagará directamente al trabajador hasta que se declare capaz para trabajar o se declare la incapacidad permanente parcial o total, la cual debe de hacerse dentro de las 52 semanas posteriores de ocurrido el riesgo. Otra prestación es que al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% de su salario que cotice al momento de ocurrir el riesgo. Si la incapacidad declarada es permanente parcial superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que él elija. El monto de la pensión se calculará conforme a la enfermedad, tomando como base el monto de la pensión que le correspondería a la incapacidad permanente total. El porcentaje de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo de la enfermedad, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, es decir, si es absoluta para el ejercicio de su profesión, aun cuando quede inhabilitado para dedicarse a otra, o que solo haya disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.
Si la evaluación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado en sustitución de la pensión una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Si se rehabilita y tiene un trabajo remunerado en la misma actividad en que desempeñaba, se le proporciona un ingreso cuando menos equivalente al 50% de la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, y dejará de tener derecho al pago de pensión por parte de la aseguradora. Si el asegurado fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con el motivo del mismo accidente o enfermedad, tendrá derecho a gozar de subsidio, ya sea que esté o no vigente su condición de asegurado, siempre y cuando sea el mismo instituto quien lo determine. La evaluación que realiza el IMSS cuando un trabajador sufre alguna incapacidad permanente derivada de una enfermedad o un accidente de trabajo se basa en una tabla donde se especifican los porcentajes que le corresponden a cada asegurado dependiendo de la incapacidad. La incapacidad puede ser por pérdida de miembros o disminución de estos, trastornos de movimiento, cicatrices que no se puedan quitar con cirugía, fracturas y sus secuelas, parálisis, lesiones de ojos, cabeza, columna y genitales. Otros elementos que se debe considerar sobre los movimientos afiliatorios de los trabajadores y los accidentes de trabajo son los siguientes. Si el instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue producido intencionalmente por el patrón, por sí o por medio de una tercera persona, el instituto otorgará al asegurado prestaciones en dinero y en especie, y el patrón quedará obligado a restituir íntegramente al instituto los pagos que éste haga por tales conceptos. Si el patrón manifestó un salario inferior al real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito. Sin embargo, si se comprueba su salario real, el instituto se basará en este para los pagos, pero el patrón deberá pagar los capitales constitutivos de las diferencias que resulten más un porcentaje por gastos de administración, y el patrón que oculte un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo o lo reporte indebidamente como accidente en trayecto, también será acreedor a ciertas sanciones. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Pasemos a nuestra sección del ¿Sabías qué?, con información muy interesante. ¿Sabías que la Organización Internacional del Trabajo celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales en todo el mundo? Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de seguridad y salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. El 28 de abril es también el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo. La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo forman parte de la Estrategia Global en materia de seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la cual promueve el fenómeno de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para todas las partes implicadas. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de la seguridad y salud
organizan actividades para celebrar esta fecha. Desde el 2003, la Organización Internacional del Trabajo observa el Día Mundial haciendo hincapié en la prevención de los accidentes y de las enfermedades del trabajo, apoyándose en las características tradicionales que fortalecen su acción, es decir, el tripartismo y el diálogo social. Este Día Mundial forma parte integral de la estrategia global de la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Día Mundial es una herramienta importante para sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el trabajo sea seguro y saludable, sobre la necesidad de darle mayor peso político a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sabías que cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Más de 2.3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Muchos de estos accidentes resultan en abstencionismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se acumulan en un 4% del Producto Interior Bruto Global de cada año. Es por ello que la campaña de la Organización Internacional del Trabajo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para este 2017 se centró en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sabías que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada el 25 de septiembre del 2015, abarca un plan de acción global con metas de desempeño específicas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos? Con su adopción, la capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre la seguridad y la salud en el trabajo también ha pasado a ser indispensable para cumplir con el compromiso de los países para implementar y reportar los progresos en relación con algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas de desempeño. Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos y la atribución de la máxima prioridad al principio de la prevención. Continuemos escuchando más información interesante acerca de la seguridad y la salud en el trabajo. Los trabajadores también están expuestos a enfermedades que se originan por causas ajenas al trabajo, las cuales son consideradas jurídicamente como enfermedades no profesionales, y también generan derechos de prestaciones a favor de los trabajadores que paga el instituto, siempre y cuando estos se encuentren asegurados. Estas prestaciones pueden ser en especie y en dinero. En especie corresponde a asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, desde el comienzo de la enfermedad, es decir, cuando el instituto certifique el padecimiento, y hasta 52 semanas después, con posibilidad de prórroga del tratamiento hasta otras 52 semanas más, para lo cual se requerirá de certificación del médico. Las prestaciones en dinero corresponden a un subsidio en dinero igual al 60% del último salario diario de cotización, por 52 semanas, con posibilidad de prorrogarse hasta por 26 semanas más, y se pagará por periodos vencidos que no excedan de una semana. Es necesario que el asegurado haya cubierto mínimo 4 cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad. En el caso de los trabajadores eventuales se requiere que se hayan cubierto 6 cotizaciones semanales en los últimos 4 meses anteriores a esta enfermedad.
¿En qué casos el patrón no es responsable de los accidentes o enfermedades de sus trabajadores? Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de ebriedad, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo el efecto de alguna droga, a menos que tenga autorización médica para consumirla y que se lo hubiera hecho saber a su patrón. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por él mismo o por otros con su consentimiento, y si la incapacidad es por una riña o intento de suicidio. Si el accidente de trabajo supuestamente ocurre durante el trayecto del trabajo a la casa del trabajador o viceversa, y se comprueba que no fue durante el mismo. Si bien todo seguro implica el pago de una tarifa, los beneficios son mayores. Aunque la actividad que desarrolle no le obligue a afiliar a sus trabajadores en el Seguro Social, es buena opción realizar la afiliación en el régimen voluntario, ya que ante cualquier eventualidad se protegerá tanto al trabajador como a las finanzas de la empresa, y además es una buena práctica laboral. Se garantiza a los trabajadores asistencia médica y en su caso económica si llegasen a sufrir un accidente. En caso de que un trabajador sufra un accidente o una enfermedad, el instituto hará lo necesario para atenderlo sin cobro extra para el patrón, lo cual no ocurriría si el trabajador no tiene seguro, ya que el patrón tendría que pagar todo lo necesario. Los trabajadores al tener seguro se sentirán también protegidos. Al acudir a sus consultas, los trabajadores prevén posibles enfermedades, con lo cual reducen las posibilidades de inasistencias al trabajo. Quien brinda la asistencia social es una institución independiente del patrón, por lo que éste no tiene injerencia en las resoluciones de aquel. En caso de muerte, garantiza una pensión para él o los beneficiarios del asegurado. Las personas físicas o morales que sostienen una relación de trabajo con carácter de patrón deben de estar informados sobre los accidentes y enfermedades del trabajo que pueden sufrir sus trabajadores, y por tanto cumplir con su deber de asegurarlos oportunamente. La probabilidad de que ocurra un riesgo de trabajo existe y no afiliar a los trabajadores al instituto o no hacerlo por no ser obligatoria su afiliación impacta directamente en la empresa. En caso de presentarse un siniestro, no solo hay un impacto de tipo económico, sino también social. Los trabajadores no se sentirán protegidos y esto puede afectar su productividad. Las empresas y patrones deben hacer un análisis de costo-beneficio y visualizar el impacto económico de los riesgos de trabajo que puede tener su negocio. Asegurar a los trabajadores no debe verse como un gasto, sino como una inversión tanto en capital humano como en las finanzas de su empresa. Para asegurar a sus trabajadores, esté obligado o no a hacerlo, debe darlos de alta oportunamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social teniendo en cuenta su salario real. Es importante que tenga en cuenta el número de trabajadores que tiene, el salario que perciben y las actividades que realiza cada uno de ellos, y el giro de la empresa, ya que derivado de esto es la cuota que se debe pagar a dicho instituto por concepto de prima de riesgo de trabajo. Lo anterior lo pueden complementar con medidas preventivas para minimizar los riesgos de trabajo, lo cual lo podrá beneficiar en una cuota de prima de riesgo menor. Por ejemplo, puede tener programas de capacitación en primeros auxilios, corregir a tiempo amenazas que puedan llevar a un accidente, modernizar equipos obsoletos, entre otras cosas. Para hacer más comprensible este tema, daremos un ejemplo. 3 amigos se encuentran en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Javier tiene un despacho contable, Fernanda un salón de fiestas y Leopoldo una tienda de pinturas. Los 3 se encuentran por diferentes motivos. Javier acude a hacer su alta patronal para contratar a contadores que le ayuden dentro de su despacho. Fernanda va a dar de alta en el Seguro Social a su hermana que la apoya con las actividades del salón. En el caso de Leopoldo, uno de sus trabajadores se enfermó por exposición a dióxido de dietileno, y como patrón el instituto lo citó para corroborar las condiciones de su establecimiento. En el caso de Javier, su despacho acaba de constituirse y fue a través del portal de internet que sacó su cita para tramitar su alta como patrón y contratar trabajadores bajo el régimen obligatorio. Fernanda no está obligada a dar de alta a su hermana, ya que su salón de fiestas es un negocio familiar,
Sin embargo, sabe que de pasar un accidente tendría que afrontar un riesgo y una responsabilidad mayor. Además, más allá de ser su hermana, es su trabajadora, y por ello es que decide darla de alta bajo el régimen voluntario. Leopoldo se entera, según el reporte del médico de su trabajador, que será una incapacidad permanente parcial, al padecer una enfermedad en el riñón producto del contacto con los químicos. Leopoldo tomó todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos, por ello no será sancionado. La enfermedad de su trabajador es circunstancial. Además, él tiene al día las aportaciones obrero-patronales y en todo este escenario el IMSS responderá en apoyo del trabajador. Si Leopoldo no hubiera estado dado de alta como patrón, no hubiera tenido condiciones óptimas en su negocio, tendría que pagar el tratamiento médico de su trabajador de por vida. Pues después de haber escuchado toda esta información, recordemos que es muy importante tener una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto como patrones y como trabajadores, saber a qué tenemos derecho en caso de un accidente o enfermedad de trabajo. Recordemos que para que esto sea posible se necesita una participación activa tanto del gobierno, de los empleadores y también de los trabajadores, para tener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, para que exista un sistema de derechos y responsabilidades, así como deberes definidos, así como tener como máxima la prioridad del principio de la prevención y tener todas las condiciones óptimas para que el trabajador realice su actividad. Y también asegurar a sus trabajadores para que en caso de que sufran un accidente o enfermedad de trabajo puedan tener condiciones óptimas de tratamiento. Espero haber resuelto sus dudas acerca del tema. Cualquier otra pregunta, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como SAWAC Radio, en Twitter como @SAWAC Radio. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó